Reunidos para escuchar la palabra de Dios, para aprender de ella, y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a ir allí, buscar en nuestra Biblia para aprender nuevamente lo que Santiago está hablando acerca de un tema muy importante y esencial. Es el tema de la sabiduría, ¿sí? Ya habló en capítulo 1, versículo 5, cuando dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, ¿no? Pero hay que pedirla con fe. Entonces, ya habló hace 2 capítulos atrás, pero ahora nuevamente vuelve a tocar el tema de la sabiduría. Y vamos a estar leyendo el versículo 13 al 18, ¿verdad? Y vamos a estar cubriendo en el día de hoy el versículo 14 al 16, ¿ok? Del versículo 14 al 16, pero vamos a leer el párrafo completo. Leo yo un versículo y ustedes leen en voz alta el siguiente versículo, el siguiente texto. Así que versículo 13 al 18. Y dice, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y condenación en vuestra persona, no sabréis ni habláis contra la verdad. Pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y condenación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que Dios te haga la paz. Así es. El domingo pasado cubrimos, ¿verdad?, el versículo 13, y que aprendimos que la sabiduría no es solamente el conocimiento intelectual que uno obtenga, o el conocimiento mental, o sus capacidades de inteligencia, ¿no? En aprender, leer un libro, etcétera, etcétera. Tampoco sabiduría, ¿verdad?, significa tener muchos años de cristiano. Tampoco significa eso. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es conocimiento aplicado, ¿sí? Y específicamente la sabiduría celestial de lo alto es saber la voluntad de Dios, ¿verdad?, y hacerlo. Saber la voluntad de Dios y hacerlo. No importa cuánto sabemos de la Biblia, no vamos a ser sabios si no la aplicamos, la Biblia, en nuestra vida, en nuestro andar. Entonces, y también el hecho de que digamos que somos sabios no significa que seamos sabios. La sabiduría no se declara o no se autodeclara. La sabiduría se demuestra. Y se demuestra por cómo, dice Santiago, por la buena conducta, ¿verdad? Por su buena conducta, por su sabia mansedumbre. Porque la verdadera sabiduría es mansa, es humilde, viene de lo alto, viene de nuestro Padre Celestial, viene de Jesucristo mismo, que dijo: aprended de mí y sed manso y humilde, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el versículo 13 se trató sobre eso, de que no hay que declarar, hay que demostrarlo. Y se va a ver si somos sabios o no somos sabios. En toda la conducta. El miércoles, por ejemplo, vimos acerca de la santidad, que Dios demanda que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, toda la manera de vivir, todo, en lo que pienso, en la motivación. La sabiduría se va a demostrar en los hechos, en todo lo que hacemos se va a demostrar la sabiduría. Y vamos a ver, este es un hombre sabio, ¿verdad? Porque aunque conoce poco tal vez de la Biblia, pero lo que conoce va buscando más, va queriendo adquirir más, pero lo que va conociendo va aplicándolo, ¿ok? Y eso es la sabiduría. Ahora, versículo 14, vamos a ver que la sabiduría terrenal no es sabiduría, eso queda claro, pero Santiago lo llama como sabiduría. Y la sabiduría terrenal es una señal de inmadurez, ¿verdad? Inmadurez cristiana, inmadurez bíblica. Y que de cierta manera todos tenemos esa
inmadurez al arrastrar la sabiduría terrenal en nuestro modo de pensar. Y antes de continuar, vamos a pedir la guía de Dios para aprender sobre este tema, ¿verdad? Y qué es lo que Santiago nos exhorta. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y se renuevan cada mañana, Señor. Yo no merezco estar acá, merezco estar en el infierno pagando por mis pecados. Y ese juicio sería justo si se llevaría a cabo, Padre. Pero tú perdonaste mis pecados clavándolo, Señor, en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por mis pecados y en Él confié y en Él soy salvo. Y gracias porque tú nos has salvado y nos has dado una vida abundante, una vida llena de bendición. Y ahora, Padre Celestial, también nos permites reunirnos aquí alabándote. Señor, ayúdanos a elevar nuestros pensamientos más puros y más sinceros, Señor, y más honestos y humildes, Señor, ante ti, porque tú eres digno y tú eres el Rey, el Señor de toda la alabanza, Señor, que tú mereces. Padre Celestial, guárdanos, cuídanos en esta mañana. No permita que el enemigo tome lugar, Señor, en la influencia que pueda ejercer, o la carne misma, Señor, que despierte malos pensamientos o cosas, pensamientos que arrastramos del mundo. Señor, dejémoslo de lado y dejemos y tomamos y que nos revistamos, Señor, del nuevo hombre. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra tiene poder en sí misma, aun a pesar de mis errores o limitaciones, aun a pesar de mis imperfecciones. Y gracias, Padre, también porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y sé que vas a hacer con ella el propósito para el cual tú la mandas el día de hoy, y que cada uno de mis hermanos pueda recibirla con mansedumbre, no con dureza ni con soberbia, sino que pueda recibir para que pueda salir edificado, animado, exhortado, corregido, pero al fin y al cabo más parecido a Cristo Jesús. Te lo ruego, Dios, para que seamos hacedores y no solamente oidores. En el nombre de San Jesús te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Entonces, viendo el versículo 14 al 16, podemos ver, y lo que voy a mencionar tiene relación con lo que está ahí. ¿Quién ganó? ¿Quién salió primero? ¿Quién es más popular en el colegio, o el más conocido en el trabajo, o el más conocido en la iglesia, ¿no? ¿Quién tiene más reconocimiento? O otras preguntas, o otras declaraciones. Quiero lo que él tiene, o quiero lo que ella tiene. ¿Por qué él tiene lo que tiene, ¿por qué él tiene lo que tiene y yo no? ¿O por qué ella tiene lo que tiene y yo no? Yo quiero ser como ella, o como él, ¿verdad? Y esas declaraciones salen y originan de una sabiduría que es terrenal, que no es celestial. Y vamos a ver primero, en el punto, la fuente de la sabiduría, terrenal, no terrenal. Dice versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en dónde? En vuestro corazón. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿verdad? Eso está obviamente contrario a lo que es la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. Celo es, bueno, celo, ¿no? Ustedes ya conocen, celo, la palabra celo. Ardor, una pasión intensa, ¿verdad? Mirar al otro y está relacionado con envidia, ¿sí? Mirar al otro con envidia. Miramos con ojo de que me gustaría, ¿no? Aquello o con deseo de tener lo que el otro tiene, o de querer ser como la otra persona es, ¿verdad? Eso es celos. Pero no es solamente celos, porque hay un celo, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y sí, porque somos propiedad de Dios y no quiere que estemos en el mundo. Dios quiere que estemos solamente con Él, y Dios es celoso, ¿verdad?
pero no es el celo pecaminoso que tiene Dios. Pero acá sí menciona ese celo. Es un celo amargo, ¿verdad? Celos amargos. Percibís celos amargos. ¿En dónde? En el corazón. Amargo es una referencia a una bebida de tipo venenosa, ¿verdad? Que no se puede tomar, obviamente, porque es agria, pero también porque hace mal, porque es venenosa. Es un celo amargo. Lo amargo quita lo dulce. No produce satisfacción y no produce contentamiento. Acá Santiago se refiere a este tipo de celo, un ardor contaminado. Es resentido, es competitivo, es un deseo intenso de sobresalir que termina amargando, ¿qué cosa? El corazón. Esta sabiduría se enfoca en lo que no tenemos, en lo que nos falta en relación con otro. Él o ella canta mejor. ¿Y por qué canta mejor y yo no? Tiene un mejor auto él o él, ¿verdad? Tiene una familia mejor, conmigo. Tiene más belleza física, tiene más dones, tiene un trabajo mejor, tiene un mejor celular, ¿verdad? Y así podríamos mencionar y mencionar. Es celos, ¿pero qué? Amargos, ¿no? Celos amargos. Esta sabiduría hace que miremos al otro, no nos pongamos contentos, sino que decimos, si tuviera lo mismo que el otro, si tan solo tuviera un poquito de lo que él tiene, ¿no? Estaría contento, estaría bien. Miramos siempre lo que nos falta en relación al otro, y lo que nos falta a nosotros, a mí. Y eso no es algo nuevo debajo del sol. Eso viene ya de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? Pero esta sabiduría hace que miremos con celo, tengamos celos amargos, y de ahí produce esa sabiduría terrenal. 1 Samuel capítulo 18, si la encuentran, amén, vayan allí, y si no, presten atención a lo que dice 1 Samuel 18, versículos 7 al 9. 1 Samuel 17 nos muestra que David enfrenta a la persona que nadie quería enfrentar. ¿Cómo se llama ese? Era un grandote, casi 3 metros, ¿verdad? Y desafió por 40 días, 40 noches al ejército de Israel y nadie se levantó. Nadie, ni siquiera uno, dijo, yo voy a pelear con él. Y todos eran soldados. Pero vino uno, un pastor de ovejas, un joven, un muchacho, y encendido por el valor del Señor, por celo por el Señor, de que Dios estaba siendo blasfemado, mata al gigante. Y ahora en 1 Samuel 18, versículos 7 al 9, 1 Samuel 18, versículos 7 al 9, vemos ya lo que es posterior a eso, ¿ok? Después de esa batalla que tiene David con Goliat, Israel con lo del pueblo filisteo. Y entonces el resultado cuando llegan a la ciudad es lo siguiente, leemos todos en voz alta, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Versículo 9, lo leemos todo bien fuerte. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es lo mismo, pero con otras palabras. ¿Por qué se puso mal Saúl? Si hubieran tenido la victoria. Porque de él dijeron, Saúl 1000, pero a David 10.000. ¿No? Y entró, ¿qué cosa? La comparación. La comparación. Y de ahí surge los celos. Cuando nos comparamos con otros. Cuando nos comparamos con otros. Ahí surge los celos. La envidia. Nos comparamos de mala manera. Saúl se comparó o lo compararon. Y él tomó a los dichos de estas mujeres como si fuese un dicho de Dios.
¿verdad? Como si fuese lo más importante. Y a partir de ahí, miró con malos ojos a David, ¿verdad? Dejen ahí un marcador en 1 Samuel 18, porque después vamos a volver. Pero Saúl tuvo temor de un hombre. No había razón de tener temor de un hombre. Porque él, si hubiera tenido el principio de la sabiduría, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Si hubiera tenido el principio de la sabiduría, no hubiera tenido temor de David. Además que David no intentaba hacer otra cosa, sino que glorificar a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia de celos amargos, de envidia, Mateo 20. Y es importante que lo veamos y lo analicemos, porque podemos arrastrar, y de hecho arrastramos muchas veces, comparaciones. Y esto no es más que una sabiduría terrenal. No es una sabiduría celestial que desciende de lo alto, es una sabiduría terrenal. Y producida por comparaciones, por celos amargos que hay en nuestro corazón. Mateo 20, versículo 1 al 10. Y acá, por favor, prestemos atención, porque es largo el pasaje, pero es bueno que lo leamos para poder entender de mejor manera lo que quiero decir y lo que la Biblia, mejor dicho, quiere decirles en el día de hoy a ustedes y a mí. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros al día los envió a su viña. Dato: ¿cuánto le pagaban a un soldado romano? Soldado romano, ¿no? Soldado, alguien que tenía el poder, el imperio romano, dominaba. ¿Cuánto le pagaban al día a un soldado? Que era un buen trabajo, un buen pago, un denario que al día. Y esto estaban bien remunerados, pero era un trabajo que no todos querían hacer. Trabajaban en el campo. Y hoy en día también, es verdad, es un trabajo que pocos quieren hacer. De la misma manera pasa en esa época. Pero viene este señor y le dice: mirá, acordemos, le voy a dar un denario al día por trabajar en la viña. Dice el versículo 13: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es decir, faltaba una sola hora para terminar el día. Y fue el señor, el dueño de la viña, y le dice: ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen? ¿Por qué no están trabajando? Vengan acá a mi viña, yo tengo un trabajo, vengan a la última hora. Dice, le dijeron, versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros, quiere decir de los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Es decir, en verso 9 dice que trabajaron una hora y recibieron un denario. Recibieron lo que a los otros le habían dicho que iban a recibir por trabajar todo el día. Es decir, trabajaron una hora y le pagaron un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir, ¿qué? Más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia. Versículo 13. Dice, vamos a leer el versículo 12, así lo entendemos más. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y es verdad, es lógico, trabajaron todo el día. Ayer hizo un calor tremendo, ¿no? Y no tienen aire acondicionado en el campo, ¿verdad?
está ahí, te da el sol de lleno, si de cómo tenés una gorrita, un sombrerito, pero te da el sol y te parte. Versículo 13 dice, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿No estuviste de acuerdo vos? No estuve de acuerdo yo antes de que vos trabajases, antes de que empezase a trabajar, que te iba a pagar un denario. Verso 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú, qué cosa? Envidia porque yo soy bueno. ¿Verdad? Y el verso 16, así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Nuevamente, vemos un grupo de obreros que por mirar y por fijarse, ¿verdad?, en lo que recibieron los otros que fueron a trabajar solamente una hora, ¿verdad?, perdieron su contentamiento. No estaban todos en la misma posición, estando ahí al principio de la mañana. A ver, ¿quién nos va a llevar a trabajar? ¿Quién nos va a contratar? Estaban desempleados, estaban, ¿qué cosa? Sin trabajo, ¿verdad? Y es difícil estar sin trabajo, ¿verdad? Y uno quiere, ¿qué cosa? Trabajar. Y ellos querían trabajar, porque estaban ahí, ¿qué cosa? Queriendo trabajar, que alguien los vea y los contrate. Ellos fueron bendecidos al ser contratados al principio. Y yo creo que se habrán ido y decir, vamos a trabajar, nos va a contratar, qué bueno. Algunos se quedaron ahí, ¿verdad? Se quedaron. Y, bueno, pobre. Pero a mí me contrataron. A mí me llevan a trabajar. Pero su alegría, no nos dice que tiene alegría ahí en la palabra, pero cuando uno tiene un trabajo, lo va a llevar a trabajar, uno tiene una satisfacción de decir, bueno, voy a recibir un salario por el trabajo, no voy a estar ahí no haciendo nada, voy a recibir un salario por lo que hago. Entonces, cuando esa alegría, esa satisfacción se desapareció cuando empezaron a mirar a quiénes, a los otros, que recibieron lo mismo que ellos recibieron por solamente trabajar una hora. ¿Fue justo? Sí, obvio que fue justo, porque el dueño de la viña tiene el dinero y él puede hacer el dinero con su dinero y administrarlo como él quiere y como él desea, ¿verdad? Y los otros ya estuvieron de acuerdo en un denario y recibieron. No es que no le pagó, le pagó. Y le pagó lo que fue justo. En cambio los otros miraron, ellos miraron, ¿verdad? Y miraron con celos amargos, con envidia. Entonces, tuvieron envidia porque le dieron igual salario que a ellos. Y eso es lo que produce la sabiduría, es eso lo que da origen a la sabiduría terrenal. Se maneja de esa manera, con celos, con envidia. El otro tiene mejor esto, mejor aquello. O ¿por qué aquel tiene esto y yo no? ¿Verdad? Y eso se produce porque pensamos que la vida se trata de nosotros. Pero la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios, de Jesucristo y de su plan. Y si en su plan me pasan cosas malas y a otros no, y bueno, amén. Si otros pueden recibir bendiciones, un mejor trabajo, mejor salud, mejor país donde tal vez económicamente están viviendo, mejor, etcétera, cosas a los ojos terrenales, amén. Y si yo no recibo, bueno, no me debo perder el contentamiento, porque si me pongo a mirar lo que me falta en relación a mí, y obvio, sí, me voy a amargar, pero no se trata de mí, se trata de Cristo, de su plan. Contentarme con lo que tengo y con lo que otros tienen o reciben. ¿Qué es lo contrario de tener envidia, quejas, celos? Es gratitud. Es decir, gracias, Señor, gracias por lo que me das. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, muchas gracias, Señor, por eso. Ahora, también dice, no solamente celos amargos, es lo que produce la sabiduría terrenal, sino dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
En el Nuevo Testamento significa ambición personal, significa un espíritu faccioso, una búsqueda egoísta de ventaja. Es crear bandos para beneficio propio. Es como dijo, no sé si un proverbio chino o un proverbio de la guerra, dice dividir y vencerás, ¿no? Bueno, no sé bien cómo era, pero es algo así. Dividirás y vencerás. Como que hay que dividir para vencer. Eso significa, o viene la raíz, la palabra contención. Ambición egoísta. En otra traducción dice ambición personal. Ambición personal. Es contencioso esta sabiduría. Saúl, a partir de ese dicho, ¿qué es lo que hizo con David? Lo quiso matar. Lo persiguió. David tuvo dos ocasiones en las cuales él, si quería matarlo, lo mataba a Saúl. Y Saúl no tenía chances de defenderse. Pero David no estaba compitiendo por el trono. Hermano, David no estaba compitiendo por el trono. Porque David entendía el plan de Dios. David ya había sido ungido por Samuel. Y sabía que tarde o temprano el trono le pertenecía. Pero él no iba a hacer nada para obtenerlo, porque Dios se lo iba a otorgar. Dios se lo iba a dar en el tiempo justo. En el tiempo justo. Y por eso no mató a Saúl. Cuando los compañeros de David decían, ¡mátalo! Dios te lo ha entregado. ¿No? Muy espiritual, ¿verdad? Dios te lo da. Y parece así, ¿no? Como que muchas veces la situación dice, Dios te lo está dando. No, David no tenía temor de matar a Saúl, porque David era un hombre de guerra también, según, no tenía temor de matar a Saúl. David tenía temor de qué cosa? De matar al ungido de Jehová, que es diferente, porque él entendía que ese fue designado por Dios. Malo, perverso, ya se estaba volviendo loco, pero así todo fue el ungido de ¿quién? De Jehová. Y mientras que Dios le daba el trono, él no iba a hacer nada para quitárselo, porque él tenía temor de matar al ungido de Jehová. Matar a personas, él sí mató a David en la guerra, pero él iba a tocar al ungido de Jehová. Él tenía temor. Él sí fue sabio, porque no se entró en una guerra o una competencia que Dios no le estaba mostrando. Después, ¿cómo murió Saúl? Murió por los enemigos, los filisteos. Él mismo se mató. Y viene otro y lo mató, ¿verdad? Porque estaba en la guerra. Pero David no se metió en eso. Si hubiera tenido una sabiduría terrenal, hubiera dicho, sí, el trono es mío, el trono me pertenece. Y lo hubiera matado. Pero él tenía una sabiduría celestial. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. ¿Ok? Él tenía temor. Pero no solamente se da en la antigüedad, es algo que también se ve dentro de la iglesia. Filipenses capítulo 1. Es un libro que también lo prediqué hace 2 años. Y menciona Filipenses capítulo 1 que Pablo está en la cárcel. Pablo está encerrado y escribe de la cárcel esta carta. Es una carta que habla del gozo, es una carta que habla de la unidad, ¿verdad? Pero algunos no estaban gozosos, algunos estaban competentes, o sea, estaban queriendo competir y contencioso con Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y ¿qué? Y contienda. Pero otros de buena voluntad, con buenas intenciones. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, ¿a qué cosa? A mis prisiones. Querían renombre, querían decir, mirá Pablo, nosotros también predicamos, somos predicadores.
Somos igual que vos, o incluso aún más que vos. Y pensando que así añaden aflicción a Pablo. Pero Pablo no estaba enfocado en las cosas terrenales. Pablo estaba enfocado en las cosas celestiales. Es por eso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y quiero estar ahí con Jesús. Y qué bueno que se predican a Cristo, ya sea por buena voluntad o por mala voluntad. Eso es un hombre sabio. No está diciendo, uy, el hermano fulano está predicando más que yo. Y yo estoy aquí en la cárcel, Señor, no puedo hacer nada. Libérame para que yo predique y sea reconocido. ¿Verdad? No. Él estaba poniendo la gloria en Cristo. Hay otro pasaje acerca de la contención. Tercera de Juan 9 y 10. Y de lo que esto puede producir. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Está al final, al límite casi de Apocalipsis. Y tercera de Juan, versos 9 y 10. Dice lo siguiente: yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué cosa? El primer lugar entre ellos. No nos recibes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes quería tener el primer lugar, y a raíz de que quería tener el primer lugar, a los otros que el anciano, ¿verdad?, está enviando, dice no lo recibe, no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Entonces, Diótrefes también, él quería el primer lugar, producto de una sabiduría terrenal. No fue sabio, aunque hablaba, aunque servía, aunque tenía una posición de ¿qué cosa? De liderazgo dentro de la iglesia. Pero él todo lo hacía por contención, todo era una competencia. Lo que los otros se le iban a enviar, no, tal vez la congregación va a querer más al otro predicador. Entonces no lo recibo, no lo voy a tener acá en cuenta. Que se vayan, ¿verdad? Y esto puede producirnos también en nosotros, hermanos. Un ejemplo básico. Por ejemplo, me gusta sacar fotos en las reuniones, ¿verdad? Me gusta sacar fotos en el servicio, en los servicios. ¿Y qué pasaría si no salís en la foto? ¿No? ¿Qué pasaría si no salimos en la foto? No debo decir, no, el pastor no me quiere que yo salga en la foto, entonces, no estoy siendo reconocido. Y cuando saco fotos para los servicios, es decir, con el pasto o limpiando, es para animar, para decir, vamos hermanos, nos animemos, ¿verdad? Pero no es para exaltar o dar el reconocimiento a alguien. Pero póngale que si yo tuviera esa intención de querer dar reconocimiento a alguien, de que si yo quería tener esa intención de querer exaltar a alguien, si uno, hombre o mujer, es sabio, hermano en Cristo, no le va a interesar, no nos tiene que interesar. Porque ¿quién nos ve antes que las fotos? Cristo, Dios. Entonces, el hecho de que salga o no salga, no importa, ¿verdad? Ahora, cuando estaba el pastor me dice, nadie se salva, no, todos eran fotografiados, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es esto, que el hecho de que tenga o no tenga reconocimiento acá, no debe generar una contención en mi corazón. ¿Por qué? Porque si somos sabios, tenemos sabiduría de lo alto, y busquemos esa sabiduría, no nos debe producir competencia. Si alguien enseña y yo no, no decir, yo no enseño, ¿por qué yo no estoy enseñando? ¿Verdad? O el hermano o hermano le piden que ore, y yo no. No, la Biblia dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es decir, cuando oramos en voz alta, la recompensa, de esta manera, ya la tenemos. Pero cuando oramos en privado, cuando nadie nos ve, ahí Dios nos va a recompensar ¿en qué? En público. ¡Wow! Y yo podría decir, a otros invitan a predicar, pero a mí no me invitan a predicar. En otras conferencias, ¿no? Y la vez que me invitaron a predicar, me robaron el primer día, ¿no? Y podríamos estar así, ir compitiendo, comparándonos con otros. Pero eso es producto de nuestros celos, contención en nuestro corazón. La Biblia dice que el que quiere ser el primero debe ser el último. El que quiere ser líder debe ser el servidor de todos. Así debe ser nuestra sabiduría. No importa si nos reconocen o no nos reconocen. Lo hacemos para Dios. Y si nos reconocen, amén. Y si no nos reconocen, no me pongo mal. Tengo que poner contento, alegre. Porque la sabiduría terrenal hace que todo sea competencia. Todo sea algo para beneficio mío. Los celos hacen que compare. La competencia viene del egoísmo. Cuando decimos yo soy primero y el resto viene después, o yo soy primero y mi familia y los restos después, yo y mis éxitos y después el resto después, yo y mi dinero, yo y mi bienestar, eso hace una sabiduría terrenal. Es pensar en uno mismo, egoísmo, se enfoca en sí mismo. No hay humildad, no hay mansedumbre. Ahora, eso es la raíz de la sabiduría terrenal, las fuentes. Pero también Santiago nos da una descripción y continúa. Verso 15 dice, vamos a saltar, ¿verdad? La última frase del versículo 14. Dice verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es terrenal, es de aquí, es del mundo. No desciende de lo alto. Eso quiere decir cuando dice terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría no es la que desciende de arriba, es de acá, de abajo, mundana. No se enfoca en lo eterno, se enfoca en el aquí y en el ahora, en lo que me va a suceder. Es animal. ¿Por qué es animal? Porque es instintiva, es carnal, es impulsiva, es guiada por deseos y pasiones. Un animal va a actuar por instinto, va a actuar por pasiones. Si tiene hambre, va a querer cazar, ¿verdad? Y así se maneja, por instinto. Esa sabiduría es terrenal, animal. Pero no se queda ahí. Menciona que es también diabólica. Diabólica. ¿Estamos siendo poseídos? No, nuevamente, no significa que somos poseídos, pero sí tiene raíces en el enemigo, en Satanás, en la influencia que ejerce sobre nosotros. Lo que le dijo la mujer de Job, ¿verdad? Cuando ya había perdido a sus hijos, ¿fue sabio o fue necio? Necio. ¿Qué dijo? Maldice a Dios y muérete. Ya dejas tu fe. Eso es diabólico. La influencia de Satanás a través de su esposa, ¿verdad? No fue nada sabio, fue malo. Pedro, cuando le dijo a Jesús, Jesús, no vaya a la cruz, no vayas a la cruz, mejor salvate, busca otro camino. Que le dijo Jesús, bien, gracias Pedro por pensar en mí. No, le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino aquí en la de la tierra, en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora. La sabiduría terrenal no se basa en el principio. ¿Cuál es el principio, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Bueno, invertir los recursos en esta vida solamente para aquí, ¿verdad?
no es sabio. Es sabiduría terrenal. Demostrar querer siempre tener la razón y hablar de una manera contenciosa, no mansa y humilde, porque puedo tener la razón, pero hablar de manera contenciosa, no mansa y humilde, como dice en 2 Timoteo 2:24. Eso es sabiduría terrenal, porque estamos contendiendo, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en el matrimonio, ¿no? Yo quiero tener la razón. Es que él no me entiende, hermanos. No está entendiendo nada. Y así creemos de nuestra perspectiva, ¿verdad? Yo tengo la razón. Y siempre tengo la razón, ¿verdad? Pero siempre tengo la razón. No, yo no soy Dios. Soy un hombre pecador. Lo que tiene razón es la Biblia. Y si la persona no está entendiendo la Biblia, ya sea en el matrimonio, o en hermanos o hijos, o en el trabajo, ¿debo retar, decirle, ¿por qué no entendéis? ¿Golpearle con la Biblia? No, eso sería contención. Debemos hablar de manera mansa, humilde. Y si no entiende, oremos por él para que entienda. ¿Sí? Para que entienda. Demostrar, orar de esa manera, demostrar la sabiduría por la mansedumbre. Si se hace lo que se tiene que hacer, no importa cómo, está bien. En otras palabras, el fin justifica los medios. Robar para comer nunca va a estar bien, hermanos, nunca. Sí hay situaciones, sí hay situaciones extremas, pero robar nunca está bien. La Biblia lo dice: no hurtarás, no robarás. Mentir para agradar a una persona o para hacerle sentir bien, tampoco nunca estará bien. No, por eso yo siempre digo la verdad. Bueno, hay que decir la verdad con mansedumbre, volvemos a otro punto. Pero una cosa no lleva a la otra. Mentir nunca va a estar bien. Y me permití, Maxi, contar lo que pasó ayer. Bueno, al hermano Maxi, está trabajando en Rappi, le robaron el día miércoles. ¿El miércoles fue? Sí. Le robaron la moto. Ahora viene un clásico robo en moto. Le llevaron también el celular con el cual estaba trabajando para hacer los delivery y los pedidos. Gracias a Dios, Dios ordenó por medio de la oración y pudo encontrar la moto. La policía fue y encontró la moto. ¿Sí? Lo que pasaron muchas cosas, pero en resumidas cuentas, no pudo encontrar el celular, ¿verdad? Y viene el policía, y ya habían encontrado, pero sí encontraron otros celulares. Y viene el policía y le dice a Maxi: estos celulares, ¿hay alguno que es tuyo? Y me dice: no, no es mío. Y le dice el policía: ¿estás seguro que alguno de ellos no es tuyo? Y como diciendo: ahí tenés. Y obviamente la policía, gente que trabaja en la calle, ven mucha injusticia y su manera de actuar es así, ¿no? Porque están cansados de ver esas cosas. Un trabajador que le roban el celular, que recupere un celular, ¿no? Que tenga para trabajar. Y él le dice: sí, no. Él dice: no, ¿verdad? Él dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué uno escoge la verdad antes que la mentira? Porque si me robaron, Señor, como dijeron a David, Dios te lo está entregando, ¿no? El celular te lo está entregando, Maxi, para decir: no, mentir nunca va a estar bien. Y él podría decir, después de haber agarrado el celular, nadie de la iglesia lo está viendo, y podría decir: pastor, me encontré, pero ¿saben qué? A la media hora Dios fue tan bueno que me encontré un celular, ¿no? Y podría disfrazarla así. Total, nadie la sabe, solamente él. Pero ¿quién lo sabría? Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Dios te va a proveer un celular, hermano. Te va a proveer, porque los que escogen obedecer a Dios, ¿verdad?
aún a pesar de que te pueda pasar algo malo, Dios lo va a bendecir. Lo va a bendecir, nunca te va a desamparar, nunca nos va a desamparar. Y eso no te lo dije ayer, pero te lo digo. Y es real. Y es real para todos, hermanos. Cuando escogemos vivir bajo la sabiduría celestial antes que la terrenal, Dios va a recompensar de una u otra manera, aquí o allá, porque estamos glorificando ¿a quién? A Dios, por nuestra conducta, por nuestra obediencia. Entonces nunca va a estar bien el fin antes que los medios. Los dos son por iguales. Mentir nunca va a estar bien, robar tampoco. Qué feo cuando pensamos de una manera como el mundo, ¿no? Decimos, bueno, está bien, vaya y paz. No, no debe ser así. Actuamos de manera no sabia con la sabiduría terrenal cuando actuamos, ¿verdad?, bajo esos parámetros: terrenal, animal y diabólico. Ahora, esa descripción que hace Santiago de esta sabiduría terrenal continúa y da los frutos que produce, porque no hay frutos buenos, hay frutos malos. Verso 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Verdad? ¿Cuáles son los frutos de esa contención y celos? ¿Cuáles son los frutos de esos celos y contención? Es la perturbación y la obra perversa. ¿Verdad? ¿Qué sería perturbación? Desorden, confusión, no hay dirección, falta de propósito y por tanto no hay satisfacción, porque hay perturbación, hay un ánimo que está siendo perturbado. Y es lo mismo que menciona cuando Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Porque después dice: el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. Está perturbado, no tiene dirección, no es constante. Y eso es lo que produce la sabiduría terrenal, a raíz de la competencia, a raíz de los celos amargos, a raíz de la envidia. No hay dirección, no hay coherencia, no hay satisfacción. Hay falta de sabiduría celestial. ¿Sabe lo que dijo Salomón? El hombre más sabio en la tierra, dijo al principio de sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Pero después dice que se entregó a los placeres, vivió una vida lejos de Dios, de tal manera que no tuvo 2, 3, 10 mujeres, tuvo 1000 mujeres. ¿Ah? Tenía plata Salomón, por eso todavía no, pero tuvo 1000 mujeres, no tuvo 10, tuvo 1000. El hombre más sabio tenía 1000 mujeres. El hombre más sabio de la tierra, el que más conocimiento tenía, ¿verdad? Sacrificaba a los ídolos, ofrecía ofrendas a los ídolos y no a Dios, no a Jehová, dejando el temor como David tenía. Sí. ¿Y él qué dijo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción del espíritu. Un espíritu afligido. Es por eso que los jóvenes se suicidan, aún teniendo todo lo que tienen, todo a su alcance, ¿verdad? No faltándole casi nada material, pero se suicidan, ¿verdad? Y el mayor índice de suicidio no está en la gente más grande o incluso en la gente pobre, está en los jóvenes de clase media, ¿verdad? Y se matan. ¿Por qué? Porque la falta de dirección, la sabiduría terrenal, produce perturbación. Salomón dijo, aflicción de espíritu, ¿verdad? No produce nada bueno. Pero no queda ahí, otro fruto, dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perversa es mala, es de maldad. Personas que no hacen obras de bondad. Cuando actuamos bajo la sabiduría terrenal no hacemos obra de bondad,
No. Actuamos de manera egoísta, de manera mala. Y si tengo que pisar a alguien para lograr lo que tengo que lograr, lo voy a pisar, ¿verdad? Voy a hacer, como mencionaba, esa actitud competitiva al extremo, como Bilardo, que le daba un alfiler a sus jugadores. ¿Para qué? Para que pinchen a los jugadores del otro, contrario. Eso no está en el reglamento, pero había que ganar. Entonces, está obra mala, no es una obra buena. Y si tengo que dar una agua contaminada a mi rival, ¿verdad? Y si tengo que pisarlo, lo piso. ¿Por qué? Porque hay que ganar. Eso es contención, sabiduría terrenal. Obras malas, no es sabiduría celestial. Los celos amargos, la contención en el corazón, no producen nada bueno. Lo que produce son obras de maldad de nuestro corazón, obras malas. ¿Qué es lo que hicieron los obreros de aquel que le había dado trabajo? ¿Se acuerdan? Murmuraron, pero si le dio trabajo, ¿cómo van a murmurar de aquel que le fue bueno y le dio trabajo y le pagó? No es que no le pagó, le pagó y le pagó bien. Pero ellos se olvidaron y se enfocaron por su envidia en lo malo y murmuraron, ¿verdad? ¿Qué hizo Saúl? Con aquel que defendió al pueblo de Dios, con aquel que, como quien diría, dijo, vamos a santificar al nombre de Dios, porque este Goliat está blasfemando el nombre de Dios. No se trataba de una guerra entre Filistea y Israel, se trataba de una guerra por el nombre y la fama de Dios, la reputación del nombre de Jehová. David fue el único que tuvo valor y se atrevió y aún siendo pastor de ovejas, dijo, yo voy a matar a ese gigante. Así como maté leones, maté osos, voy a matar a ese gigante. ¿Qué hizo Saúl con ese hombre bueno, ese hombre gentil, ese buen joven? Lo quiso matar. Dice que agarró la lanza y le tiró. Lo quiso clavar en la pared 2 veces y después lo salió y lo persiguió. ¿Produce obras buenas? No, no produce obras buenas. Produce obras malas, la sabiduría terrenal. Aquel David va a ocupar mi trono. Jonatán, vos también tenés que perseguirlo, porque está queriendo ocupar nuestro trono. Desvariaba, estaba mal. Es la sabiduría terrenal, competencia, celos amargos. Muchos pleitos vienen del egoísmo y de la envidia y de la competencia desmedida que esta produce. Entonces, en definitiva, estamos hablando de la sabiduría terrenal. ¿Se acuerdan que dije que no había que leer el versículo 14? No leí todo el versículo 14, lo vimos. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otra traducción es muy como moderna, no se la dé de sabio, no se dé de sabio. ¿Por qué? Porque está mintiendo contra la verdad. ¿Por qué? Porque hay sabiduría terrenal, ¿en dónde? En el corazón. Porque estamos actuando de manera con celos amargos, con contención, de manera diabólica, de manera animal, de manera terrenal. Entonces, no digamos que somos sabios, ¿verdad? Mejor pidamos sabiduría a Dios. Eso es la humildad que hay en nuestro corazón. No te jactes, no nos jactemos. Si dice tener sabiduría, pero en realidad no la tengo, estoy mintiendo, me miento a mí mismo. No debemos jactarnos, qué inteligente que soy, ¿verdad? Qué sabio que soy en cuanto a lo espiritual. Pero si estoy actuando como menciona ahí, con celo, contención, de manera terrenal, animal y diabólica, obra perversa, perturbación, no tengo sabiduría celestial. Tengo que quitar eso. No debo decir que soy sabio si tengo celos amargos y contención en mi corazón. Es decir, si soy egoísta, que actúa conforme a esa clase de pensamiento. Entonces, ¿quién nos ayudará? ¿Verdad? ¿Quién nos ayuda a cambiar? No es yo mismo, no son los superhéroes, es Jesucristo.
Jesús es el que nos va a ayudar a seguir cambiando y siendo transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Amén. Es el único. Así que mejor lo analicemos y digamos, en esto veo que el Señor tiene que seguir trabajando en mí. Tengo que seguir quitando lo más terrenal, porque todos vivimos en este mundo y el mundo actúa y piensa a los valores mundanos. No nos van a decir la Biblia, en la tele no nos van a enseñar la Biblia, en la radio tampoco. Nuestros amigos mundanos, en el trabajo mundano que tenemos y en nuestra familia no todos son creyentes. Entonces, la única referencia bíblica es la palabra en la iglesia y el Espíritu Santo que nos instruye, que nos redarguye. Le pidamos al Señor, Señor, hazme más sabio, te lo pido de todo corazón. Quiero tener lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y solamente tú la das, Padre, y sé que vas a responder esa oración, y sé que en los momentos de pruebas y de dificultad, cuando hay, como dice esa frase, la cocina está caliente o la olla está quemando, ¿verdad? Ahí, en esos momentos, el Señor va a ser nuestro guardador, nuestro protector, y nos va a ayudar a actuar de manera obediente. No escoger el camino fácil, no escoger lo que en nuestra carne está queriendo decir, mira, esto es lo mejor, esto es lo más fácil. No, vamos a escoger el camino de Dios, el camino angosto, porque ese es el que lleva a la vida, no el camino ancho. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, exhortaciones como esta, Señor, de que no debemos compararnos, que no debemos competir con otros, Señor, de manera desmedida, de manera pecaminosa. Señor, ayúdanos a quitar celos amargos y contención en nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar, tener un corazón más como el de Cristo, Padre. Ayúdanos también, Padre, que no adquiramos esa sabiduría que viene de acá, de la tierra, no viene de arriba, no viene de los celestiales. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras pasiones, porque esa sabiduría es animal, y también no dejar que el enemigo influya. Tu palabra dice que no demos lugar al diablo, porque el diablo quiere influirnos, Señor, para el mal, quiere influirnos con esta sabiduría terrenal. Que si probamos no pasa nada, que si hacemos esto no pasa nada, pero sí pasa, Padre, sí pasa porque desobedeceremos tu santo nombre, Padre, tu santa ley. Y te ruego, Dios, para que nos libres de toda obra perversa, nos libres de la perturbación, porque si decidimos, escogemos vivir bajo la sabiduría celestial, no habrá perturbación, habrá contentamiento, habrá satisfacción en nosotros. No habrá obra perversa, sino que andaremos en obras buenas, las cuales tú, Señor, has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Dios, a caminar por la buena senda. Y sé que nos cuesta, sé que nos falta, pero tu palabra dice, si nosotros tenemos falta de sabiduría, te la tenemos que pedir a ti, Señor. Y gracias porque tú vas a responder. Gracias porque tú nos respondes, Padre Celestial. Gracias y dejamos todo en tus manos en el día de hoy, lo que tienen que hacer mis hermanos, pero ayúdale, Señor, para que dejemos la sabiduría terrenal de lado y adquiremos la sabiduría celestial. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.